Me dicen, presidenta, gracias. Desde el primer momento que se rumoreaba que probablemente habían personas secuestradas, inmediatamente tomamos las acciones debidas. El Ejecutivo, el Gobierno, desde el primer instante, inclusive antes de conocer formalmente la denuncia de la desaparición de estas personas, actuamos. Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato a estas personas es el denominado delincuente Cuchillo, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público. ¿En qué quedamos? Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos lo liberan. Decir esto y decirlo con las letras que corresponde no es lavarnos las manos. Sencillamente estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Nosotros estamos actuando, pero acá todos tenemos que sumar, inclusive la prensa, reconocer el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros buenos policías. Se declara el toque de queda en todo el distrito de Patás desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera La Poderosa. Asimismo, instalaremos una base militar en el distrito de Patás. Estamos exigiéndole al Congreso de la República que saquen el marco legal y denominarles a estos actos de terror, terrorismo urbano, para que nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de ese marco legal. Están corriendo las firmas para censurar al premier Adriancén y a algunos ministros. Yo les pregunto a los congresistas, hace poco censuraron al ministro del Interior, al ministro Santibáñez. Con la censura y con la salida del Ejecutivo del ministro Santibáñez, ¿se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana? Señores congresistas, es fácil recabar las firmas y censurar. Miremos el otro lado de la moneda. Esto jode, esto duele, y que hasta ahora la Presidenta de la República no se haya pronunciado por los 13 asesinatos en Patás, por lo que ha ocurrido ayer en el distrito de Tayabamba. Así nos olvidan. No hemos tenido con qué evacuar a los heridos de bala. Ayer a las 6 de la tarde, viendo ambulancias malogradas para que se vayan hasta la ciudad de Trujillo. Esto jode, esto tiene que parar. Basta ya. Señores indolentes del gobierno central, atiendan a esta provincia, no nos sigan jodiendo la vida. ¿Cómo es posible que no tengamos hospital? ¿Cómo es posible que no tengamos nuestras carreteras ni un centímetro de carpeta asfáltica? Nosotros le aportamos todo al país, le damos todo el oro. Solo queremos que nos devuelvan en desarrollo, no sean miserables. Quiero expresar mis condolencias a los familiares de los fallecidos en la minería La Poderosa, allá en Patás. Es un dolor no solamente como presidenta de la República, sino como ciudadana. Una vida de una persona, el fallecimiento de una persona es dolorosa, se siente
en el alma. Porque esa familia, si estuvo dentro del socavón, son personas que trabajaban para la minería La Poderosa, la cual toda esa zona está concesionada a dicha minería. Desde el Ejecutivo, a las familias que hoy quedan en duelo y en dolor, les brindaremos todas las facilidades para acompañar, seguramente psicológicamente, o también a través de los programas sociales que tenemos en el Ejecutivo. Quiero comunicar al pueblo peruano. El Ejecutivo, desde el primer momento que se rumoreaba que probablemente habían personas secuestradas, inmediatamente tomamos las acciones debidas. Ya nuestro premier detallará el seguimiento a cada una de estas acciones, pero quiero dejar bien en claro: el Ejecutivo, el Gobierno, desde el primer instante, inclusive antes de conocer formalmente la denuncia de la desaparición de estas personas, actuamos. También quiero decir a nuestra población: estos actos de crimen organizado, estos actos de terror, de extrema brutalidad, desde el Ejecutivo no lo vamos a permitir. Aquí hacemos un llamado al Ministerio Público. Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato a estas personas es el denominado delincuente Cuchillo, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público. ¿En qué quedamos? En que desde el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional, salen a las calles a querer colocar seguridad, tranquilidad, paz. Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos lo liberan. Decir esto y decirlo con las letras que corresponde no es lavarnos las manos. Sencillamente estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Nosotros estamos actuando. Como Ejecutivo le hemos dado al Ministerio del Interior y a nuestra policía un presupuesto no solamente en el año 2025, sino también en el año 2024, presupuesto histórico que nunca antes había tenido. ¿Y por qué? Porque justamente nos interesa tener a la población tranquila, resguardada, protegida a través de la seguridad ciudadana. Pero acá todos tenemos que sumar, inclusive la prensa, reconocer el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros buenos policías. Como medidas firmes y contundentes para que esta situación no vuelva a ocurrir, llamamos al Ministerio Público, a esos fiscales probos, dignos y que aman la patria,
desde sus cargos, trabajemos juntos para salvaguardar la vida y la tranquilidad de nuestras hermanas y hermanos del Perú. A raíz del acontecimiento de Patás, como gobierno decidimos en las próximas horas, mientras trabajemos el marco legal, a partir de entonces se declara el toque de queda en todo el distrito de Patás desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera La Poderosa. Asimismo, instalaremos una base militar en el distrito de Patás. Solicitaremos facultades legislativas al Congreso de la República para legislar en materia de terrorismo urbano, porque es ahora cuando debemos de actuar. Yo hago una pregunta a la población peruana, a los que hemos vivido en los años 80 y 90, donde salir a la calle y encontrarnos con un coche bomba o una torre volada y nos quedábamos en tinieblas por días o por semanas, o a los alcaldes de los distritos alejados, los hacían cavar su propia tumba y allí con una tremenda roca les rompían la cabeza porque decían aquellos criminales terroristas Sendero Luminoso que una bala no podía gastarse en un traidor, y le llamaban traidor porque el alcalde ciudadano había decidido postular para ser alcalde y querer democráticamente, como sucede y como debe de suceder en toda sociedad, liderar su distrito, su comunidad, su provincia, y lo mataban reventándole la cabeza. A esos actos de terror le hemos denominado terrorismo. Y yo pregunto a la población, estos señores que acaban de asesinar en Patás de la manera tan cruel y brutal, ¿cómo le llamamos? A los que van con pistola en mano y extorsionan a los conductores de los buses y matan a los conductores o a los empresarios o al pasajero, ¿cómo le llamamos? A los que desde los penales están llamando para extorsionar, o a los sicarios que salen en bandas para extorsionar familias, o a los que van dos en una moto y el que va detrás se baja de la moto y a sangre fría dispara y mata por un celular, ¿cómo le llamamos? ¿Los atendemos con guante blanco? Estamos exigiéndole al Congreso de la República que saquen el marco legal y denominarles a estos actos de terror, terrorismo urbano, para que nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de ese marco legal. Más de 100 días, mucho más, está en el Congreso esa petición. En esta semana vamos a presentar al Congreso facultades legislativas para legislar sobre este tema de terrorismo urbano, porque la vida de las hermanas y los hermanos no pueden pender de estos delincuentes, de estos criminales. Tenemos que revestirnos del marco legal que corresponda para que nuestras autoridades, ya sean los militares o nuestra Policía Nacional, puedan actuar. Asimismo, se suspenderá de toda actividad minera en la provincia de Patás por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional
Durante este plazo se va a proceder de la exclusión de todos los reinfos en condición de suspendidos. Mano dura para estos delincuentes criminales. Pero también hacemos un llamado a aquellas empresas, personas que tengan la concesión de estas áreas mineras. No subcontraten sus concesiones, porque cuando se subcontrata las concesiones, los que asumen la subcontratación subcontratan a terceros y se pierde el control de quiénes son los que están en la actividad minera. Tenemos que trabajar juntos para que podamos erradicar esta brutal acción de esta lacra social que está en nuestro país. Todos sabemos que la actividad ilegal de nuestra minería mueve millones y millones, muchos más que los millones que mueve el narcotráfico. Tenemos que darle batalla y ganar esta guerra. Toda vida que se pierde de un ser querido, de un ser amado, duele en el alma. Como gobierno seguiremos haciendo todos los esfuerzos en arrebatar de las calles a esta lacra social que son los criminales, a estos terroristas. No vamos a agachar la cabeza. Los que hemos vivido el terrorismo de Sendero Luminoso en los años 80 y 90, sabemos por qué a estos actos de terror les tenemos que llamar por su nombre: terroristas, terroristas urbanos. Hacemos un llamado al Congreso de la República, al Ministerio Público, al Poder Judicial, instituciones junto con el Ejecutivo, que tenemos la llave para poder erradicar a esta lacra social. El Congreso emanando las leyes que correspondan, al Ejecutivo poniendo en práctica y ejecutando las leyes que se emanan del Congreso, al Ministerio Público y al Poder Judicial encarcelándolos y dando la sentencia más dura a esta lacra social. Pero no solo depende de estos tres poderes del Estado más el Ministerio Público llamar al orden y a proteger a nuestros hermanos y hermanas del Perú. Depende de todos los peruanos. Y en el caso de la minería ilegal, nuevamente reitero, de que las concesiones no sean subarrendadas y se pierde el control a quienes. Pues todos tenemos que sumar si queremos paz, sobre todo en el tema de la minería ilegal. Al Congreso de la República. Están corriendo las firmas para censurar al premier Adrián Sen y a algunos ministros. Yo les pregunto a los congresistas, hace poco censuraron al ministro del Interior, al ministro Santibáñez. Con la censura y con la salida del Ejecutivo del ministro Santibáñez, ¿se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana? Señores congresistas, es fácil recabar las firmas y censurar. Miremos el otro lado de la moneda. Todo el trabajo y esfuerzo que este Ejecutivo
está realizando en beneficio de nuestra querida patria. Como nunca antes, este Ejecutivo ha inyectado millones y millones de dólares en la infraestructura nacional, en hospitales, en carreteras, en aeropuertos, en colegios, en colocar instrumentos de alta calidad en los hospitales, como los resonadores magnéticos. Solo hay 3 en América Latina. 1 en Brasil y 2 están en el Perú, adquiridos en este gobierno, y están en el Hospital del Niño. Al término de nuestra gestión, julio del 2026, vamos a entregar más colegios de los que en 5 años gobiernos anteriores han entregado. Vamos a entregar muchas más casitas Guasimi de los que en 5 años otros gobiernos han entregado. Vamos a dejar más hospitales que en 5 años otros gobiernos han entregado. Estamos trabajando de cara a las necesidades del pueblo. Señores congresistas, el tema del crimen de Patás no se va a resolver sacando al premier Adrianzen o sacando o censurando a algunos ministros. Cuando sale un ministro e ingresa otra persona, por más que tenga conocimiento de cómo funciona el ministerio por dentro, toma semanas, meses afianzar el trabajo, y eso es demora para las políticas de gobierno que se aplican. No hagamos uso político del asesinato de estas 13 personas y del dolor de estas 13 familias. Si bien es cierto, estamos entrando a una etapa electoral, que ésta sea basada en programas de políticas de gobierno para mejor administrar los recursos del Estado en obras, en atención a nuestra población, no en ataque al Ejecutivo. Si quisiéramos hacer, y lo vamos a hacer prontamente, un cuadro estadístico de cómo este Ejecutivo está respondiendo frente a las necesidades de la población peruana, ustedes, hermanas y hermanos, cuando lo demostremos, en unos días más vamos a salir, ustedes verán cuánto hemos avanzado en infraestructura, cuánto hemos avanzado en dar agua potable y desagüe a nuestras hermanas que en su lenguaje dicen hace 40 años no teníamos agua potable. No es que antes de los 40 años lo tenían, sino de que hace 40 años que vienen reclamando lo que nunca han tenido y este gobierno les está dando. Estamos poniendo pistas y veredas, estamos dando energía eléctrica. Recuerdo muy bien, no recuerdo el lugar, y la próxima vez lo diré, que un 24 de diciembre, vísperas de Navidad, toda una población por primera vez tenía un foco encendido y esa energía eléctrica lo puso este gobierno. En las inauguraciones de los colegios bicentenario, docentes o madres de familia me dicen: presidenta, gracias,